bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Al parecer seremos esclavos del placer. ¿Cómo se atreven a decirte qué tenés que hacer? Los barrios hacinados pa' no cabe un alfiler. Hace tiempo nuestros sueños tienen precio de alquiler. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Cuando sientas que el olvido ya colmó tus venas y la vida marcha y gris amargo desabrida, recordás a mano amiga que sirve de abrigo, alejándote del frío al que invita a la pena. Con la serenidad del todo pasa y bajo la luz veraniega de una luna sepulcral te encontrarás con aquellos que ya al verlos son tu casa y te harán olvidar el miedo a la pesada soledad. Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, esto es 3 en 1. Mi nombre es Camila García, acá estoy con mi compañera Diana Holguín. Hola, Diana. Hola. ¿Cómo va? Buenas serían si sí, tuviéramos en lo que respecta a lo personal. a las 3 compañeras, que uno le dice compañeras porque son mujeres, fueron mujeres y siguen. Y van a seguir matándonos, así que en ese sentido no tiene la connotación política peronista, pero nosotras desde el peronismo que abrazamos a todas las mujeres. Abrazamos a las mujeres, no importa ni de dónde son, ni qué estaban haciendo, ni qué tenían puesto, ni a qué ni se cómo dedicaban, se llaman, ni qué estudiaban, ni dónde vivían. Bueno, nada, a estas hermanas, primas, compañeras, amigas, una semana muy, muy triste en ese sentido, no solamente por Brenda, por Lara, por Morena, sino porque obviamente todos los días están matándonos, y frente a ese discurso de mierda, frente al discurso de los varones, y no solamente de los varones, sino también de las mujeres machistas y de aquellos que acusan de ideología de género, y aquellos y aquellas y aquellos también, y aquellas también que no quieren llamarlo femicidio, y al presidente de la nación, y a la señora, si le podemos llamar señora, Patricia Bullrich, que tampoco, que hoy estuvo con declaraciones horrendas y nefastas, en vez de acompañar a las familias, se puso a discutir términos. Habla de que no está en la centralidad de la política la agenda del cuidado, que es el cuidado de las personas humanas y sobre todo de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, de los sectores populares, que son las más desprotegidas en esta Argentina y en general en el mundo. Entonces a todos y a todas ellas y ellas que discuten estas boludeces, la verdad, no le deseamos buenas tardes. Hoy sí les queremos mandar un abrazo fraterno a todas las familias de estas 3 jóvenes, niñas, adolescentes, una tenía 15 años, a su abuelo, que lo escuchamos en las declaraciones a la prensa, y decirles a cualquiera, a cualquiera de cualquier aspecto, sector político, loco, esta tiene que ser una agenda, viejo, porque no puede ser que no se indignen igual que nosotras, a nuestros compañeros varones, a nuestros novios, a nuestros primos, a nuestros tíos, a quienes comparten con nosotros el día a día, a los trabajadores, a nuestras madres. Loco, indígnense porque son vidas y todas
todas las vidas importan, pero particularmente nos matan a nuestras pibas. Entonces, ¿cómo no indignarse frente a eso? ¿No? Bueno, en Argentina en enero salió un informe que hay un femicidio cada 26 horas. Y frente a esto, nosotras tenemos que todos los días afrontar discursos de odio, discursos de maltrato, discursos en donde el feminismo es una ideología falopa, en donde el feminismo, qué hinchapelota que son con el feminismo. Y ¿Viste por qué somos hinchapelotas con el feminismo? Porque no hay igualdad de derechos, no va a haber equidad, no vamos a hacer una sociedad hasta que nos dejen de matar. Porque acá hubo un ensañamiento contra sus cuerpos que fueron mutilados, enterrados en un jardín, en bolsas de residuo. Ese nivel de ensañamiento solo se da contra las mujeres. Y tenemos un presidente de la nación en donde hizo que la República Argentina fuera la única en votar en la Organización de Naciones Unidas en contra de la violencia de género. Entonces, me parece que estamos ante un problema enorme por parte de la ausencia de políticas de Estado y por parte de la ausencia de resoluciones frente a este gran problema que nos viene aquejando hace 1.000.000 de años por parte de quienes nos gobiernan, ¿no? Que piensan que lo que nosotras decimos o lo que nosotras hacemos es justamente un gasto innecesario. Hay 3 chiquitas que fueron mutiladas, que fueron puestas en una bolsa de basura y que fueron enterradas en el patio de una casa. Y eso es absolutamente repudiable por el resto de nuestros días. Y no vamos a parar y no nos van a callar hasta que veamos que haya justicia, hasta que los culpables estén bajo las rejas y hasta que haya políticas de Estado para erradicar completamente el nivel de ensañamiento que tienen contra las mujeres, niñas, madres, adolescentes que son compañeras y amigas de toda nuestra patria. Así que nuestro más absoluto repudio, con mucho dolor tenemos que arrancar este programa diciendo estas palabras, y ojalá que Patricia Bullrich y Javier Milei dejen de politizar todas estas cuestiones y que de una vez por todas se pongan a trabajar sobre las cuestiones que aquejan a las argentinas y a las argentinas, porque esto se trata de justicia, esto se trata de equidad, esto se trata de derechos humanos y esto se trata de que no queremos que nos maten más, que queremos ser libres, que queremos estar en la calle, que queremos poder trabajar, que queremos poder desarrollarnos, que queremos poder salir con seguridad. Digo, basta de politizar de quién es la culpa, si del gobernador. Basta de esos discursos en Twitter donde hablan si la piba era de tal o cual manera, o qué hacía o cómo hacía. Es un ser humano que lo mutilaron y lo abandonaron tirado en una bolsa de residuo en una casa. Y es una vida que vale igual que todas las vidas. Entonces me parece que tenemos que estar a la altura de las circunstancias y realmente ponernos a pensar qué queremos ser como sociedad y cómo vamos a salir adelante, porque no se puede vivir en una sociedad donde las mujeres no somos libres y en donde nos matan y nos mutilan. Así que, bueno, dicho esto, vamos a arrancar el programa. Le queremos mandar un saludo a María José, que nos está escuchando, y también le queremos mandar un saludo a Charo Álvarez, que está en este momento, se mudó y bueno, está como en un mar de cosas tratando de organizarse, así que la semana que viene la vamos a tener de nuevo con nosotros. Pero bueno, ahora tenemos una comunicación porque esta semana sucedieron algunas cuestiones. Con respecto al ámbito económico, el presidente de la Nación fue a pedirle escupidera al presidente Trump, a su gran amigo, no sé qué cosa que es el señor Trump, y fue a mendigar un tuit a Estados Unidos, a Nueva York, y se sacó una foto con el tuit, o sea, está la foto, ¿no? Le dieron una carpetita con una foto con un tuit. Yo pensé que era un chiste, que la política online estaba haciendo un chiste, pero no era verdad, era la foto con un tuit. Por parte de él, quien es el titular del Tesoro de Estados Unidos, en donde se hacía una serie de anuncios de apoyo al presidente de la Nación, y entre los que se obviamente dicen que van a apoyar absolutamente todo económicamente a la Argentina en caso de que lo necesite, y que van a aportar un swap de $20.000 millones para que nuestras reservas se tranquilicen hasta las elecciones. Así que para hablar de este y otros temas, estamos en comunicación con Ismael Bermúdez, que es un analista económico del diario Clarín. Buenas tardes, Ismael, ¿cómo te va? Te saluda Camila García y Diana Olguín, acá en el piso de Radio Caput. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, muy bien, gracias por atendernos.
Bueno, no, estábamos haciendo un análisis de los anuncios de esta semana, veníamos con unas semanas bastante difíciles en términos económicos, y lo que te quería preguntar es, ¿qué significa que nos hayan dado un swap de 20.000 millones de dólares? Y si esto realmente es solamente un gesto de confianza hacia la patria financiera, para que obviamente sigan sosteniendo el tipo de cambio y no haya corridas bancarias, o hay detrás de esto una intencionalidad de estabilizar la economía. Bueno, lo que hay que tomar en cuenta es lo siguiente: el viernes pasado estábamos ahí al borde del abismo. Y si no venía un rescate de esta magnitud, un rescate político, un rescate financiero, un rescate cambiario, caíamos al precipicio. O sea, no sabíamos a dónde podíamos llegar a caer, porque no olvidemos que en los días previos el Banco Central había vendido 1.110 millones de dólares para mantener el techo de la banda cambiaria, y bueno, todo indicaba que el lunes el techo ese iba a ser perforado por la fuerte demanda de dólares. Por eso, tan temprano a la mañana salió ese respaldo de Estados Unidos. Se trata, prácticamente, si uno mira los últimos años, se trata del tercer o cuarto rescate que tiene la Argentina. ¿Por qué motivo? Con Macri vino el FMI, le dio 45.000 millones de dólares. ¿Cómo? Sí, no, iba a decir que pensaba que era 47.000 millones. No, el crédito era por 56.000, pero desembolsó 40, bueno, no importa, Sí, más o sí, menos, 45.000, redondeemos, después podemos ver la cifra exacta. Redondeó eso, desembolsó eso, y bueno, pagamos los intereses por 13.000 millones de dólares desde entonces hasta ahora. Pagó Macri, pagó Alberto Fernández, pagó Javier Milei. Debemos esa cifra, y aparece este nuevo rescate del FMI, donde sobre 20.000 ya desembolsó 14.000 millones de dólares. A eso hay que agregarle lo del Banco Mundial, lo del BID, etcétera. Y bueno, llegamos al viernes pasado y parecería que todos esos dólares no estaban, y el propio presidente Milei dijo, admitió que no estaban los dólares para pagar los fuertes vencimientos que hay de aquí a fin de año y comienzos del año próximo. Entonces, bueno, esa era la situación. A eso hay que agregar que el gobierno hizo un blanqueo. Así es. Y el blanqueo significaba sacar dólares no registrados y ponerlo en el sistema. Bueno, a eso hay que agregar que después de eso el propio ministro dijo: saquen los dólares del colchón, que no vamos a indagar de dónde vienen esos dólares. Bueno, todo eso fue insuficiente, y llegamos a ese viernes en cesación de pagos, prácticamente al borde del precipicio, y fue necesario que Donald Trump y el secretario del Tesoro de Estados Unidos salieran con este paquete tan fuerte, un paquete que tiene un componente político claro, porque dice que es para que el presidente Javier Milei sí, le vaya bien en estas elecciones que hay de acá a un mes, porque para ser reelegido tiene que pasar 2 años. Sí, pero tiene que pasar por estas elecciones primero, salvo que Donald Trump haya pensado que estas son elecciones presidenciales y se haya referido a eso, porque con tanta anticipación, 2 años, decir que quiere que sea reelegido, bueno, Sí. Esa es la situación. Como si no alcanzara, el gobierno dio estas retenciones cero a los cereales, a la carne, etcétera, y las grandes cerealeras se apresuraron, y en 2-3 días el cupo que había de 7.000 millones de dólares lo completaron, con lo cual
bueno, aparecieron esta cantidad de dólares que llevaron una baja del tipo de cambio. Claro, Ahora pero eso, bien, ¿qué le significó para adelante al Estado, no? Se habla de casi 1.800 millones de dólares que el Estado no recaudaría y que, por ejemplo... claro, ese sería el costo, Claro. ese sería el costo fiscal, el llamado Exacto. costo fiscal. Ujú. Ahora, miren ustedes, ahí el gobierno no tiene ningún problema en sacrificar el costo fiscal Ujú. y después cuando se trata de discapacitados, de jubilados, de las universidades, dice, el costo fiscal no lo podemos, y a pesar de que son leyes votadas por el Congreso, no lo está, que las vetó, y en el caso de los discapacitados se rechazó el veto, el gobierno no está aplicando esa ley que tiene un costo fiscal muy, pero muy inferior al beneficio fiscal que le ha dado a estos grandes grupos cerealeros. Muy bien. Hacia adelante, ¿cuál es el tema que hay? Bueno, Ujú. primer tema, están las elecciones. Sí. ¿Por qué motivo? Porque las elecciones va a marcar cuál es el clima social que hay en la Argentina en relación al gobierno. Ujú. Si le va bien, si le va regular, le va mal, bueno, eso no lo sabemos hasta que no se produzcan las elecciones. Ese es en primer lugar. Segundo lugar, con la baja del dólar, nuevamente la Argentina vuelve a estar muy barata en dólares, con lo cual la compra de dólares para mandar al colchón o la compra de dólares para ir al exterior, turismo, tour de compra, se va a acentuar más aún porque estamos entrando en el periodo verano. Claro, que la gente Cuando arregla hagan sus los vacaciones. cálculos. Claro, exactamente. Entonces está ese enorme, enorme peligro porque la actividad económica está a la baja. Los datos del INDEC de supermercados, de autoservicios, de shoppings, los datos de la actividad económica tienen números negativos y son datos a julio. Ustedes se imaginen, agosto Ujú. y septiembre deben haber sido peores todavía por toda esta corrida hacia el abismo por parte del gobierno y de la situación económica, Sin ¿no? embargo, ahí, Bueno, Ismael, sí, sin embargo, hoy el INDEC, también en esto de los números, siguiéndolo, dice que se bajó del 38 al 31% de la pobreza, ¿no? Y entonces uno dice, sí, che, los índices, todos los índices, la compra mayorista, la gente no tiene, está recontra mega endeudada, no llega a fin de mes, el voto, digamos, la provincia de Buenos Aires también lo dice, digo, en esa traducción, hay mayor desempleo, y sin embargo dice que sacó millones de personas de la pobreza. ¿cuántos millones? 12 millones de pobres. 12 dice, que En sacó un, de en la un hecho pobreza. histórico. Bueno, ¿quién dice eso? El gobierno El nacional. gobierno nacional. El gobierno. Y otra Bueno, hizo cosa, malos cálculos. claro, y otra Perdón, Son perdón, cálculos perdón. en modo Hizo Sturzenegger. Son cálculos modo Sturzenegger, se llama. Cálculos Sturzenegger. Claro, pasa lo siguiente. La pobreza estaba en el segundo semestre del 2023, Ujú. cuando termina Alberto Fernández, en el 41,7. exactamente, sí. Milei la lleva al 52,9 Ujú. en el primer semestre del 2024. Claro, con la gran devaluación. Ahora está en el 31,6. Ujú. Cuando hacen el cálculo de 12 millones, se tragan el primer trimestre o el primer semestre del 2024. Ajá. ¿Está claro? Ahí estaba la Ellos hacen trampa. el cálculo, claro, ellos hacen el cálculo, 52,9 a 31,6 son 20 puntos, Ujú. más de 20 puntos. Ujú. Sí. Pero esperá, muchacho, vos la subiste al 52,9, Claro. ahora está en 31,6. Si hago en referencia al segundo, cuando dejó Alberto Fernández, es un 10%. Pero Por lo además- tanto, Ujú. si bajó la pobreza,
bajó en el mejor de los casos en 5 millones de personas, no en 12 millones. Primer tema. Segundo tema, el INDEC mide bien los datos. Hasta ahora no hay objeción a eso. Sí hay una objeción al hecho de que todas estas mediciones se basan en una canasta y un índice de precios que tiene más de 20 años de antigüedad. Claro. y no fue actualizada. Si esa metodología se hubiera actualizado, hoy los números serían totalmente distintos. Sí, claro. Y de ahí es donde surge el tema de por qué la gente no siente una mejora, sino que todo el mundo se queja, ¿viste? Claro. No llego a fin de mes, el 15 ya no me alcanza, o tenés 5 laburos para sobrevivir. Exactamente, y no llegas a fin de mes. Etcétera. Bueno, este es un poco lo que está pasando, ¿no? Sí, le hago una consulta. ¿Usted ve para adelante realmente un plan de estabilización? Digo, frente a todo este escenario, después de 2 años, de que había que darle tiempo. Llegamos a este momento, le pidieron este salvataje nuevamente, el mismo ministro que pidió el salvataje al Fondo Monetario Internacional. ¿Vos ves que esto va a cambiar? Bueno, no sabemos, porque este es un gobierno que quedó al borde del abismo, con lo cual todo lo que dice el presidente Milei de que somos fenómenos y yo que sé cuánto, no es cierto. Y segundo lugar, así como se consumieron los dólares del blanqueo, los dólares del FMI, etcétera, está el peligro de que se coman también esta ayuda que por ahora, esto también es importante, es una ayuda de palabra, No hay todavía una claridad sobre cómo se va a ejecutar y desembolsar lo que prometió Donald Trump. Posiblemente Donald Trump, bueno, lógicamente, si uno dice, Donald Trump dice que hay 20.000 millones para la Argentina, todo el mundo lo cree. Ahora, yo qué sé, si digo por decir algo, no sé, le va muy mal al gobierno en las elecciones de octubre, y quizá dentro del gobierno de Estados Unidos digan, che, espera, este tipo se está cayendo, no tiene el apoyo de la población, está peleado con la vicepresidenta, está peleado con los gobernadores, está peleado con el Congreso, está peleado con las universidades, está peleado con los jubilados, está peleado con los discapacitados, está peleado con el Hospital GAP, pierde las elecciones por una diferencia bastante fuerte. Aunque Donald Trump lo quiera, van a surgir gente que le va a decir a Trump, con nuestro dinero estamos socorrer a alguien que inevitablemente está en el borde del precipicio y se va a caer al precipicio y nunca más no va a poder devolver el dinero, como viene pasando con el FMI. Exacto. Al FMI le debemos exactamente la misma cifra que el FMI le dio a Mauricio Macri en el 2018 y estamos en el 2025. Sí, se están capitalizando intereses todavía, o sea, no empezamos a pagar capital. Ahora... No, por eso, pagamos intereses sin pagar capital. 13.000 millones de dólares, es un montón de dinero, o sea... Exactamente, sí. Yo lo que te quería preguntar, Ismael, estamos hablando con Ismael Bermúdez, analista económico y también parte del equipo del diario Clarín. Digo, este préstamo que dio el presidente de Estados Unidos y este apoyo político, lo que dio fue un aire de confianza, digamos, en los mercados financieros. Ahora, vos decís que todavía no hay señales de que ese dinero vaya a entrar. Pero mi pregunta era porque si ese dinero es dinero líquido, porque es swap en realidad. O sea, es como... No, o va a ser dinero líquido. No, por eso. No sabemos. No, dinero líquido, no. Ya dijeron que dinero, en principio, dinero líquido no, porque tiene que ver con un swap que Estados Unidos le daría a la Argentina
pero para que la Argentina a su vez cancele el swap con China. O sea, Vieron ese que swap se fueron usa muy para eso. duros Eso- contra China. Eso como que es Ismael, algo técnico, ¿no? No se usa, sustituye. Estados Unidos quiere que las inversiones chinas y los chinos no pisen el territorio argentino, quieren tener la exclusividad del zapato norteamericano en la Argentina. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Yo te doy esto, pero ojo, las inversiones en el petróleo, en Vaca Muerta, en el litio, no quiero ver a ningún chino, es para nosotros. No sé si está claro. Está Sí, bien. sí, yo lo que le quería decir es que lo escuché ayer a la mañana, si no me equivoco, o O hoy, el martes, no sé. hablando al jefe de gabinete, a Francos, diciendo exactamente Sí. que eso no era cierto, que no no era un swap, quiero decir esto, que no era un swap. No, el swap, que es un swap, sí, porque eso ya salió, lo dijo el secretario del Tesoro. Está bien, yo Además- estoy hablando de las declaraciones del jefe de gabinete. Digo, que no Bueno, era un swap, que pero no era no debía para estar enterado. que no era para un cambio con China, o sea, para cambiar ese swap con China, que no tenía nada que ver. Y lo tercero, que también le quería decir, era que el gobierno estaba desendeudando a la Argentina. Bueno, el que nombraron embajador de Estados Unidos en la Argentina, Bertain. lean las declaraciones. Sí, sí. ¿Cómo? Ese Bertain. señor tan No, el agradable, embajador- sí. El embajador, No, no, el otro era el embajador. Ah, El la Mela. embajador La Mela. norteamericano, ¿La Mela? exactamente. Sí, Ujú. dijo que, lean las declaraciones de él, dijo, no queremos, esto es para apoyar al gobierno de Javier Milei, yo voy a ir a las provincias, no queremos que estén los chinos y que la Argentina tiene que anular el swap con China. Son declaraciones públicas de él. Ahora, si el embajador que viene a la Argentina, debe ser el mandato que tiene por parte de Donald Trump. Entonces lo que podemos decir es que fue un aire de confianza, la foto con un tuit impreso, el anuncio del swap y esta promesa a futuro de te voy a dar toda la guita Por que ahora- necesites, pero digo, no, o sea que le dio un aire de confianza a la patria financiera, pero que no es que vos tenés guita líquida para, o sea, digo, seguimos estando igual que el viernes, en términos económicos, fácticos. Esa es Mirá, mi pregunta. todavía no sabemos, porque Hoy digo, no, todavía obviamente. no sabemos bien. Claro, no, pero digo, no sabemos del todo bien, porque vos te das cuenta que todos los días hay una improvisación. Ujú. El otro día dijeron, bueno, se eliminan las retenciones para la carne, los cereales, hasta un cupo de 7.000 millones de dólares. Como ese cupo se completó, sale Adorni y dice, no, pero no, la carne sigue, o las retenciones cero. Es decir, todos los días sacan de la manga algo, entonces eso también creo que genera en los capitales externos un aire de desconfianza muy grande. Porque dice, espera, yo voy a invertir en un país De que improvisados. toda la mañana, claro, me tengo que despertar toda la mañana, leerme el boletín oficial, escuchar la conferencia de prensa que pueda dar Adorni y algún otro funcionario para saber lo que puede llegar a pasar ese día. Porque, No es el ese riesgo día Cuca, me puede- digamos. No sería justamente el riesgo Cuca. No, ya el gobierno de Alberto Fernández fracasó en toda la línea, no hace Ujú. falta Sí, sí. agregar nada, se hundió. Ujú. Ahora, pasa lo siguiente, es lógico, el gobierno dice, no, yo soy bárbaro, pero el fantasma son los otros. Sí. No, el que conduce el auto sos vos, llegaste al borde del precipicio Ujú. en 3 oportunidades en 18 meses, te dieron, metiste un blanqueo, te dio plata al Fondo Monetario Internacional, todo eso se fue y ahora viene alguien y te lo quiere dar y lógicamente, seguramente el Tesoro de Estados Unidos va a ser bastante cuidadoso
dice que van a comprar bonos para que suba la cotización del bono y baje el riesgo país. Entonces ellos van a comprar los bonos baratos y si sube la cotización del bono, después lo venden y hacen una diferencia. Claro, sí, como hicieron las exportadoras, ellos llevaron toda la plata a las casas matrices. Claro. Están todos, todos en situación de... Todo, pero aparte como es un préstamo esencialmente político al gobierno, no a la Argentina, es al gobierno de Milei, no es a la Argentina. Ellos le están dando, ¿para qué? Para ver si, porque de la otra manera no llegábamos a las elecciones de octubre. Entonces ahora quieren que por lo menos llegue a las elecciones en muletas, con el auto chocado, etcétera, pero que llegue. Bueno, lo que hizo el FMI con el Ahora, gobierno de Macri después del 2018, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, esta es un poco la situación. Dentro del FMI también hay bastante despelote. Ustedes vieron que la segunda del FMI que renunció hace 30 días, pero tenía las relaciones con la Argentina y salía declaraciones cada vez que había un tema con la Argentina. Dijo, está bien, todo esto muy bien y todo lo demás, pero tienen que cambiar el régimen cambiario, hacerlo más flexible, tienen que tener credibilidad, con lo cual está planteando de que dejen de insultar y hagan un acuerdo con los gobernadores. Sí. Pero bueno, por otro lado, el gobierno veta leyes que salen del Congreso y cuando el Congreso insiste en la votación, que tuvo el apoyo de los gobernadores, deja la ley en suspenso y además no está mandando los ATN, exacto, que son los aportes del Tesoro Nacional que deberían ir a las provincias. Sí. Mirá, tiene un panorama muy complicado políticamente, también autoinfligido, ¿no? Por eso, como bien usted decía, lógico. El que conduce es el gobierno. Es lógico, el gobierno no puede decir, sí, todo esto es culpa mía. El gobierno tiene que venderse todos los días. Es como si yo voy a comprarme una camisa. ¿Qué va a decir el vendedor? No la lleves esta porque se va a encoger, y bueno, y aquella, no, por esto y todo lo demás. Me va a decir, probarla, y cuando me la pruebo yo siento que no me entra y me va a decir, parece hecha a medida de tuya, pero no se va a encoger. No, podés lavarla 20 veces y no se va a encoger y todo lo demás. ¿Qué te va a decir? No, él quiere vender. El presidente no puede decir, sí, esto es culpa mía y nos vamos al diablo, porque entonces efectivamente nos vamos al diablo. Bueno, estuvimos a punto de hacerlo también, por más de que dijera que no. Bueno, le queremos agradecer, Ismael, por la comunicación, el análisis, agradecerle mucho. Y lo vamos a volver a contactar porque esto continuará. Esta es una película que por continúa. Partes. Que continúa. No, son de estas nuevas series. Claro. De estas nuevas series que de golpe tiene 150 capítulos y cuando llegás al capítulo 150 te dicen próximamente va a salir una nueva, segunda temporada. La segunda temporada. Gracias, Ismael. Gracias. Un abrazo enorme. Nos vemos pronto. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Vamos a un pequeño cortecito y tenemos una entrevista en vivo, así que quédense online. La autopsia, en tanto, fue realizada sobre el cuerpo de Tatiana Polosiek. Determinó ayer la autopsia que fue golpeada, violada y estrangulada por su agresor. Se halló el cuerpo de la femenina oculto bajo unas frazadas. A Lorena Romero, de 21 años, fue encontrado parte de su cuerpo, porque su cuerpo estaba mutilado en el río Paraná, lo encontraron unos pescadores. Anaí fue secuestrada, fue violada, fue torturada, fue asesinada. A las 3-4 de la mañana aproximadamente, según estiman las pericias, fue asesinada al menos una decena de puñaladas en el cuello, estrangulamiento. A ver, el detalle forense marca 35 heridas de arma blanca, que la mataron a Florencia de 35 puñaladas.
tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas marchando allí en resistencia, por todas las vivas peleando en Cespeña, por las comandantas luchando por plaza, por todas las madres buscando en Charata. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Bueno, ahí estábamos escuchando una canción acorde a estos días tan tristes que venimos pasando, volvemos al aire. Bueno, seguimos en 3 en 1, tenemos un invitado especial, estamos acá con Sergio Escalante. Sergio es secretario general adjunto del Sindicato de la Industria Alimenticia, seccional Capital. Así que bueno, un poco también para hablar del mundo del trabajo, de qué es lo que está pasando con los salarios, de cuál es la situación de los trabajadores y trabajadoras de las fábricas y de la industria alimenticia y demás. Así que nos parecía como súper interesante poder tener esta charla. Así que bueno, para empezar, Sergio, bueno, quería preguntarte en primer lugar, bueno, esto un poco, ¿no? ¿Cómo está el tema de la industria, de los alimentos? ¿Cuál es la situación de los trabajadores y trabajadoras? ¿Cuáles son las problemáticas que se presentan frente a un gobierno neoliberal que tiene los salarios pisados, donde no hay paritarias y donde la lucha de los sindicatos es aún más difícil, ¿no? Sí, bueno, el contexto está perfecto, ¿no? Principalmente hay que tener en cuenta que este gobierno no existe en su vocabulario la palabra industria, la palabra producción, la palabra trabajo. Ellos tienen una idea de un país primarizado con solamente incentivos para la especulación financiera, o sea, nada que tiene que ver con lo nuestro, nada que tiene que ver con el trabajo, nada que le ayude al ciudadano y a la ciudadana argentina a progresar, a vivir dignamente. Este modelo de país que está impulsando este gobierno nacional solamente genera exclusión, solamente genera desempleo y destrucción de los puestos de trabajo, así que esto va en contra de lo que necesitamos. O sea, con este modelo sobran 20 millones de personas, que obviamente no sobran, ¿no? Es el número estimado en que se excluiría de la sociedad. Lo que quieren es instalar una desigualdad estructural. Así es. Bueno, porque el gobierno nacional dice que se tiene que ocupar de la macro, que la macro es el problema, la micro está resuelta, y como vos bien estabas contando, hay algo que en la micro no está resuelta. ¿Y cómo están los trabajadores? Es decir, ¿están más empobrecidos? ¿Hay menos empleo en relación de dependencia? Por lo tanto, menos gente con obra social, con vacaciones pagas. ¿Cómo se está dando esa conversación entre los y las trabajadoras? Porque muchos de ellos habrán votado a Milei. Sí, seguramente han votado a Milei. De hecho, nosotros tuvimos una campaña muy intensa en contra de la elección, en la elección pasada, del 23, en contra de Milei. Ahora también participamos muy fuertemente para apoyar Fuerza Patria, porque es justamente el antónimo a lo que propone Milei. Y bueno, principalmente lo que nosotros planteamos a los compañeros y las compañeras es que van viendo cómo se va deteriorando sobre todo la producción. Nuestra actividad está siendo atacada, como todas las actividades, sobre todo las industriales, quizá en menor medida que otras, pero eso no significa que no esté siendo atacada. Y en ese ataque disminuyeron drásticamente las horas extras, casi no existen, disminuyeron los trabajos temporales, se achicaron la temporada y la cantidad de trabajadores que dan su fuerza, su mano de obra para su fuerza de trabajo para
ejercer ese laburo. Y todo eso hace que se deteriore, inclusive sin modificar la ley laboral, el compañero se termina precarizando en sí, de hecho, por ese temor a perder el trabajo, por ese temor a la disminución de la mano de obra. Todo esto hace que los asalariados empobrecidos, digamos. Y bueno, nosotros, por ejemplo, ahora nos están planteando un aumento del 3%. 3%. No, 3%, bueno, pero... Camila fue del 1,3%. No, pero tan re bien, yo tuve 1,5%. Yo 0. No, a ver, 3% es una obsesión, ¿no? Me parece, en este gobierno, ¿no? Claro, es un montón, son millonarios, chicos. Para que te lo cuento bien y vas a ver que no es eso. Porque ellos plantean un aumento del 3%, pero para darlo en octubre. Ajá. Nada en agosto, nada en septiembre y 3% en octubre. Claro, o sea, un 1. Ya no está tan bueno. Sería un 1 deteriorado, ¿no? Porque no sería... Claro, ni siquiera sería un 1 acumulado, sería más que 3. Claro. Y esto es un 3 recién en octubre. Y era súper importante las horas extra, ¿no? Obviamente en la actividad. Siempre es importante la hora extra, porque no solamente que indica o que permite que algún grupo de trabajadores y trabajadoras pueda ganarse un mango extra, sino que indica también que hay producción, hay consumo. Claro. Cuando desaparece la hora extra, no solamente el trabajador y la trabajadora se gana un mango menos, sino que también indica que se enfría la economía, se enfría la producción y aumenta la capacidad ociosa de las empresas. Y ahora, bueno, salieron los números del INDEC, obviamente se puso un freno a la actividad económica, como decías recién, hay una gran recesión que estamos viviendo y la venta de supermercados bajó sideralmente, ¿no? Digo, ¿cómo está afectando? ¿Se cerraron muchas fábricas? ¿Se reubicaron trabajadores? ¿Hubo cesantías? Digo, ¿cómo fue que se dio ese proceso en el cual obviamente el consumo bajó radicalmente y el ingreso de las importaciones también, ¿no? Porque digo, uno va al supermercado y dentro de poco encuentra sopita Campbell. Y aparte lo que hay que destacar es que con la nueva tecnología y los nuevos productos que aparecen, el producto alimenticio tiene también más tiempo de duración, lo que permite importar cualquier producto de cualquier parte del mundo y que llegue acá con tiempo para ser vendido. Claro. La apertura indiscriminada de la importación también genera eso. Y no solamente la apertura indiscriminada nos afecta la apertura indiscriminada de los alimentos, sino toda la apertura. Porque esa apertura indiscriminada de importaciones lo que genera es mano de obra que se pierde, trabajadores que se quedan sin laburo o que se les reduce drásticamente su laburo, y eso también terminan enfriando la economía y comprando menos consumo, menos productos que producidos nacionalmente. Que se hacen en nuestras fábricas. Por eso nosotros apuntamos a dos lugares. Uno que es el gremial, donde se discute salario, donde se discute condiciones laborales y estabilidad laboral, y otro el político, que creemos que sin una solución política no hay solución gremial. O sea, si este gobierno sigue en este mismo camino y no se cambia y no modifica esa dirección, vamos en camino a la destrucción de puestos de trabajo, que va a ser paulatino, que va a ser más rápido o menos rápido, pero el final de esto es una catástrofe. Te hago una consulta que no sé si tenés este número en la cabeza, pero ¿de cuántos trabajadores estamos hablando? Y si de esos, dentro por lo menos del gremio o de la industria acá en Capital Federal, ¿y cuántos de esos son mujeres? No sé si lo sabes, te estoy tirando quizás no sé exactamente el número, puedo decirte... Un porcentaje aproximado. No sé si porcentaje, pero sí lo que percibimos en el laburo. La mano de obra en la alimentación, sobre todo en temas mujeres, disminuyó muchísimo. Digamos, en una época eran 50 y 50. Primero eran la mayoría de las mujeres, después fue 50 y 50, hoy es el 20%. El 20% de los trabajadores de la alimentación son mujeres. ¿Y eso lo tienen hicieron ese análisis por alguna cuestión en particular? ¿Ustedes creen que hay algunas variables que influyeron?
Bueno, en realidad creo que lo que se viene planteando, la problemática que se viene planteando sobre la mujer es clara. Creo que recién ahora se empieza a frenar y se empieza a visibilizar el tema de la mujer. Creo que es un cambio importante que se está haciendo, que no alcanza con lo que se está haciendo, pero por lo menos se discute. En otra época ni siquiera se discutía. Y antes la mujer también estaba en lugares donde el movimiento era muy repetitivo, en el envase, en la parte del empaque, y también sufría mucho... La reemplazó la máquina. Y la reemplazó la máquina. Quedaron los laburos que son más para... Y más de fuerza. Claro, más de fuerza, independientemente de que también las empresas empezaron a evaluar el tema de 2 vestuarios, el tema de la mujer, y hay una cosa muy interesante que es... siempre se habló de que la mujer tenía el problema, de que tenía el hijo, de que se embarazaba, todos estos temas que son medio un folclore, ¿no? Le digo folclore porque en realidad hay más parte de enfermo por jugadores de fútbol amateur. Como decía Narda Lépez, bueno, coincide ahí. Y Narda Lépez en una nota hace poco lo que dijo es justamente que uno de sus problemas tenía que ver con que los chabones iban a jugar a la pelota y que se rompían la rodilla, que se rompía no sé qué. Justamente lo que estaba diciendo lo dijo en una nota hace poco. Bueno, digamos, nosotros, obviamente al haber menos mujeres, se nota más eso, pero sí, mucho hombre tiene enfermedad inculpable por el tema del fútbol. Fútbol amateur, ¿no? Bueno, sí. Pero no, es importante y creo que la discusión y la visibilización del tema de la mujer, aunque a veces parezca una pelea desigual, que es una pelea desigual, creo que hay que seguirla dando. Creo que nosotros estamos en elecciones, nosotros mañana tenemos elecciones. Sí, ahora te iba a preguntar. Y bueno, normalmente en los sindicatos el gran problema era que las mujeres tenían puestos poco relevantes. Bueno, en nuestro consejo directivo, la candidata a secretaria adjunta, que es el puesto que hoy ostento yo, es de una mujer. Bien. Y tenemos... ¿Cuál es su nombre? Paola Benítez. Paola Benítez, la compañera de Paola Benítez, una candidata. Fábrica de helados del Zona Norte. Mirá. Una mujer con mucha sensibilidad, muy inteligente, muy comprometida, pero con mucha sensibilidad, y creo que eso también es necesario a la hora de las discusiones, porque realmente hay muchas situaciones en las que el empresario, sobre todo, nos discute como si fuésemos un Excel, y creo no, somos humanos, y creo que merecemos que se nos trate de esa manera, salir del eje de mercado que tenemos en la cabeza, o que tiene el empresario en la cabeza, para realmente enfocarnos como humanos, y creo que nuestra compañera tiene esa sensibilidad que hace que la discusión sea teniendo en cuenta el sentimiento del ser humano. Hubo compañeros en alguna empresa con alguna situación de problemas personales que afectaban su rendimiento laboral, y bueno, y el acompañamiento de mujeres como ella hizo que se recuperen y que hoy vuelvan a estar en la eficiencia que necesita la empresa, y a su vez en el trabajo, y conservar el trabajo que necesita la familia de él. Sergio, bueno, contanos de mañana hay elecciones, vos te postulás a secretario general, puede ser, del gremio, bueno, cuáles son las perspectivas, y bueno, un poco también contarle a la gente quién sos, o sea, digo, cuál es tu trayectoria, ¿no?, dentro de la fábrica, digo, vos empezaste siendo un laburante, supongo, sí. Trabajando ahí en la fábrica, y bueno, y cómo empezaste a tener esta idea de ayudar a otros pares, del tema del sindicalismo, cómo surgió, y bueno, y un mensaje también para bueno, los compañeros y compañeras que mañana pueden ir a votarte. Sí, nosotros, yo empecé, el tema de la defensa del compañero, de la solidaridad, del compañerismo, del sentir que el otro es parte de uno lo tiene antes de empezar a laburar, creo que... No sé si nace con uno o en la crianza uno lo adopta eso. Pero una vez que estuvimos en un laburo, yo empecé en una fábrica de panificados de San Martín, yo soy de San Martín, en el 93 entré a laburar,
En el 99 fui delegado, en el 97, 96 empecé a hacerle la cuenta a los delegados para los recibos de sueldo, o sea, era el matemático, entre comillas, de los delegados. Después fui delegado en el 99 y empecé a... Un momento jodido el menemismo, ¿no? Sí. Bueno, yo, a ver, tengo 58 años y atravesé demasiadas crisis. Claro. Creo que viví en crisis, de crisis en crisis. Claro, porque cuando empecé la preadolescencia, arranqué con la dictadura, después ligué la década del 90, muy complicada. Fui un laburante con el miedo que todos tuvimos en el 2001, con el miedo y la incertidumbre, el miedo a los saqueos, el miedo a la calle, el miedo a la familia, el miedo a todo, nos atravesó. Y después, bueno, viví el macrismo y ahora Milei. Son de crisis. Historia laboral. ¿Cuánto laburo? ¿Cómo sobrevolar la crisis? Por eso, en Noruega te aburriría. Por eso digo, es importante que sepan que uno tiene ese pensamiento y ese sentimiento de que todo se puede resolver, de que todo se resuelve peleando en el buen sentido, ¿no? Sí, la lucha. Que la discusión, nosotros aprendimos mucho hoy, el secretario nuestro, que hay un detalle, que nuestro secretario general actual es Rodolfo Daer. Rodolfo Daer es un secretario general que está al frente de nuestro sindicato hace 40 años, 41 años casi, y bueno, y este compañero nos dio las herramientas para ir formándonos. Después cada uno tiene su impronta, nadie es igual, y la impronta nuestra, de tipo de fábrica, de tipo de estar continuamente al lado de los compañeros, hizo que adquiriéramos este conocimiento y ese ímpetu que tenemos desde la juventud, más el equilibrio que nos da la experiencia. Terminamos formando un equipo, porque esto no se trata de una persona, sino de un equipo. Ese equipo está preparado para dar batalla, y la batalla tiene que ver no con el rival circunstancial hoy de la elección, sino con los verdaderos rivales, que son los empresarios, que son los rivales en la puja distributiva, ¿no? Ellos defenderán lo suyo, nosotros defendemos lo nuestro, y el gobierno nacional, sobre todo, que tiene políticas que son totalmente en contra de lo que necesitamos nosotros como laburantes. Entonces, soy un tipo de San Martín que tiene 5 hijos, que labura desde el 93 en una panificadora, pero labura desde los 14 años en distintos talleres, y que viene de una familia muy humilde, y que bueno, que todo esto me fue formando, y con los conocimientos que adquirí en lo empírico, pero también la formación que me permitió mi sindicato, hoy estamos preparados para dar la discusión al empresario y al gobierno nacional. De hecho, nosotros en esto de que no hay solución gremial si no hay solución política, ayer mismo estuvimos en una reunión buscando el compromiso del intendente nuestro de San Martín. Claro, Fernando Moreira estuvo... la compañera trabaja también en el municipio de San Martín. Mirá. Bueno, gran compañero. Estuvimos ayer, claro. Gran compañero, estuvieron también en el Día de la Industria. Claro, también. En San Martín con Axel. Con Axel, sí. Bueno, y estuve con Hugo Moyano y Octavio Argüello, Hugo Moyano hijo, que es el candidato a diputado, y Octavio Argüello, que es co-titular de la CGT actual, buscando el compromiso que ya está, ¿no? Pero como reafirmando ese compromiso con distintos sindicatos para militar por Fuerza Patria para octubre, porque necesitamos que se repita la elección que se llevó a cabo en septiembre en la provincia de Buenos Aires. Y estamos en eso, ¿Cómo ven, y última, pues ya nos tenemos que ir, última, ¿cómo ves esa alianza con otros? Digo, porque es una ciudad de 3.500 pymes, justamente lleno de fábricas y de trabajadores y trabajadoras. ¿Hay una alianza ahí, hay una comunicación entre los distintos gremios? Bueno, porque yo soy también co-triunvirato en San Martín, la CGT regional. Ajá, bien. Entonces tenemos reuniones continuamente, plenarios continuamente. De hecho, el martes tenemos un plenario justamente mirando lo que va a pasar en octubre. Bien.
Bien. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo los trabajadores y los sindicatos y cómo, digamos, el movimiento nacional y popular se va atomizando en sus organizaciones, porque la organización vence al tiempo y no hay otra forma, y esa es la magia del peronismo. Por eso van a haber peronismo hasta el día que se mueran todos, y nuestros hijos van a seguir viendo peronismo y nuestros nietos van a seguir viendo peronismo, porque esa es la magia, ¿no?, de nuestra organización, que crece ahí desde la semilla. Y te agrego que algo que a mí me quedó muy marcado, que es la organización da identidad. Por supuesto. O sea, para mí es fundamental eso, porque no es lo mismo que una persona lleve adelante una actividad o un emprendimiento o una lucha, que sea un colectivo. El colectivo, participar en ese colectivo, hace que todos tengamos identidad popular, identidad de pueblo, de laburante. Sí, un espacio de escucha, un espacio de encuentro, ¿no?, de vinculación, que y todo lo contrario, claro, todo lo contrario, lo que nos proponen, que es el individualismo, que es la mercantilización de nuestras relaciones. Por eso la trilogía nuestra es la unidad, la solidaridad y la organización. Bien, ¿qué lista tiene mañana? Háblele a los trabajadores para cerrar. Un último trabajadoras mensaje para cerrar. Bueno, nosotros le pedimos al compañero y a la compañera de la alimentación que nos acompañe. Nosotros somos la lista 1, la agrupación verde, y lo que le ofrecemos al compañero y al compañero es laburo. Le ofrecemos que somos una generación nueva, con ímpetu, con convicción, con vocación, que queremos que el sindicato sea una herramienta de organización, y que nosotros salimos de la fábrica, estamos en fábrica y vamos a seguir estando codo a codo, y creemos que después de mañana, o sea, mañana sería el punto de partida de algo esperanzador y de algo con ese símbolo de lucha que nos caracteriza, que nos gusta, y que la lucha nuestra es con alegría. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Suerte mañana. Verde. Lista 1 verde, a votar. Compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras que se encuentren escuchando este programa. Vamos a bajar de esto a las redes para que ustedes también lo puedan difundir. Y bueno, un programa que termina. Nos vemos el jueves que viene. Esto fue 3 en 1. Mi nombre es Camila García, me acompaña acá Diana Holguín. Y gracias, Sergio Escalante, por venir a acompañarnos y por brindarnos la experiencia de un trabajador en tiempos de crisis. Sí, y un saludo a nuestro compañero operador, Martín Loza. Gracias. Y gracias por todo. A disposición. Nos vemos el jueves que viene. Eve de Bonafini. En Caput nos enseñó a pelear. pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Ningún padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, en lo que se podía decir, en lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. Eve de Bonafini. Presente. Ahora y siempre. Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. Un programa en ascenso. Bote a tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a tierra. Viernes de 20 a 22 horas.